Hay muchas maneras de aprender y una de ellas, tal vez la más efectiva, es la de hacerlo divirtiéndonos. Esa idea, la de hacer entretenida la adquisición de conocimientos, es la que ha llevado a un joven ilustrador canario a crear un juego de cartas. Si los juegos de mesa están viviendo un momento dulce, ¿por qué no aprovecharlo para conocer a través de ellos parte de nuestra tierra? Hoy en Somos Cultura, Kilian González nos explicará cómo saber más de nuestra fauna jugando a bereber. Este es el último programa antes de las fiestas de Navidad, antes de volver en enero. Así que en vez de dar una agenda semanal, vamos a dar una serie de recomendaciones culturales para hacer en esta fecha. Por ejemplo, es posible leer Niñas Sucias, de la tinerfeña Elena Correa, una colección de relatos bellos y crudos, violentos sin duda, con mujeres como protagonistas. O Bacon, de Anika Brunke, un thriller de esos de los de quitar horas de sueño por no poder dejar de leer. Y también Han cantado bingo, de Nana Corujo. La joven conejera firma una obra que tiene tanto de real como de mágico y que no deja sentimientos sin tocar. De hecho, en mi opinión, es una obra maestra. Han cantado bingo de Nana Corujo es una maravilla. Música. Es recomendable estar con los ojos y los oídos abiertos para no perderse a la banda lanzaroteña Drupe, o a los gran canarios Homo Sapiens, o a los tinerfeños Raviche, o a Nausigold, a Belice. Todos ellos tienen música nueva en el mercado y es más que probable que tenga usted oportunidad de acercarse a verlos en directo. No se arrepentirá. Y si quieren salir de casa, nuestra recomendación es visitar los espacios culturales independientes. Una buena manera es acudiendo a la Sala La Panera en Tenerife o el Palmeral en Gran Canaria a ver la exposición conjunta Sofá para 6, una iniciativa de colaboración entre dos espacios independientes que no podrá repetirse porque el Palmeral cerrará pronto sus puertas. Una muestra más de lo difícil que es gestionar espacios culturales independientes sin apoyo institucional y, en ocasiones, sin siquiera colaboración institucional. Así que ya saben, opciones culturales hay múltiples, hay para todos los gustos. Lo importante, que no dejen de disfrutar. Pues damos ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ilustrador, dibujante y además el creador del juego de mesa Bereber, Kilian González. Bienvenidos a Somos Cultura. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge Bereber? Pues el juego surge como mi trabajo final del ciclo superior de ilustración. Mi tutora nos dio la oportunidad a la clase de hacer el trabajo que quisiéramos y aunque al principio se veía un poco reacia de que hiciese un juego de mesa por la complejidad, pues bueno, yo la intenté convencer y en realidad fue eso, un simple trabajo de clase que quise currarme lo demás y buscar la forma de no solo sirviese para lo académico, sino que lo pudiera sacar afuera, al mundo real. Y bueno, así surgió la idea. ¿Y por qué este sistema, cartas ilustradas? Porque, bueno, en principio eso, yo soy ilustrador, entonces el trabajo se tiene que basar bastante en la ilustración y también soy muy fan de los juegos de mesa. Así que se me ocurrió la idea eso de mezclar los juegos con la ilustración y también como muy fan de los animales, dije, mira, se me apetece poner a la fauna. Considero que en Canarias a lo mejor la fauna endémica o la invasora no es algo de lo que se tenga tan en cuenta y al final el objetivo de Bereber es concienciar y alertar un poco sobre la importancia de los endemismos o el peligro que pueden suponer las especies invasoras. Entonces, bueno, pues así surgieron las ilustraciones, los animales y la temática. Kilian, ¿te has apoyado para ello en biólogos, en expertos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues al principio es lento, al final las cosas lentas como salen bien y sí me tuve que apoyar en personas expertas en el ámbito de la biología, de la educación, de la historia de Canarias. Al final el juego no solo toca temática de fauna, la parte biológica, sino también habla de la historia de Canarias y al ser un juego educativo pues hay muchas cosas a tener en cuenta como las competencias claves europeas o la forma de adaptarlo a ciertos centros. Entonces ahí ya me tuve que fundamentar con personas expertas ya en ese tipo de ámbitos. Decíamos que eres ilustrador, ¿que es más complicado diseñar o establecer la mecánica de juego? Pues depende. Yo te diría que para este caso me costó mucho más diseñar. Al final yo soy ilustrador, sé para que tengo nociones en el diseño, pero no es del todo mi campo fuerte. Entonces ya no solo es el diseño de lo que es las cartas o las instrucciones, el juego también incluye un librito con la ilustración de los animales, de las cartas que representan la historia de Canarias, un poco su descripción, ¿no?, de dónde habitan en el archipiélago. Entonces, maquetar todo eso y diseñarlo de forma coherente y atractiva visualmente
me costó un poquito. La mecánica, al fin y al cabo, hice una mezcla de todos los juegos que me gustan, intenté coger lo que más se adaptaba a mis condiciones y bueno, así surgió. Y a la hora de inspirarte, ¿has mirado, por ejemplo, otro tipo de juegos de mesa de cartas como Pokémon, Magic? ¿En qué te inspiraste? Pues sí, en realidad de dos ejemplos que acabas de decir tú, como tantos otros, como puede ser el Virus, el Unicornio, el Exploding Kitten, incluso el Munchkin, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero tomé desde grandes hasta pequeñas inspiración de todo aquello que me gustaba, o me gustaba a mí jugar con mis amistades, con mi familia, y eso, fue una mezclita un poco de todo, sobre todo de Pokémon, también es una de mis franquicias favoritas. Virus empezó con la versión original y a partir de ahí pues ha habido una serie de ampliaciones, Virus 2, Virus Marvel, Virus de Halloween. El 1 también es un juego de toda la vida que también se ha ido desarrollando en una serie de, pues el 2, el 1 Teams, el 1 Flip, juegos de cartas, juegos de preguntas y respuestas, juegos de ingenio, de memoria, de cultura. Realmente con la pandemia, como la gente tuvo que quedarse en casa, se dio cuenta de la necesidad de jugar porque ya no podías interaccionar en la calle. Estas serían las de Magic, que es el juego por excelencia de juego de cartas. Ahora mismo es de los que más está vendiendo porque tiene colaboraciones con distintas franquicias, como puede ser Avatar, Spider-Man, también tenemos Pokémon, que es, por así decirlo, el otro juego por excelencia porque es la franquicia que más vende en el mundo. Y por último tenemos por aquí Lorcana, que es el que fue el boom de los juegos de cartas el año pasado, que es el de Disney. Por ejemplo, en nuestra tienda en particular, Star Wars Unlimited, que es un juego del año pasado, también se juega muchísimo. Y luego tenemos un juego que lo llevamos nosotros principalmente en toda Canarias, que es Flesh and Blood, que es muy parecido a lo que era Magic en sus orígenes y que solamente se juega en esta tienda y tenemos una comunidad muy comprometida. Depende de qué franquicia triunfa más o menos porque tú te vinculas al personaje, pero las mecánicas del juego al final son números y acciones, y entonces se puede afrontar de las distintas maneras. De venta está funcionando muy bien, de jugadores no está coincidiendo mucho. Es el de One Piece, que ahora está de moda porque es uno de los mangas más famosos, ha salido la serie en Netflix y tal, y entonces es uno de los juegos que más se vende, pero y se juega mucho en Canarias en general. Y luego hay otros como que son un poquito más nicho porque no hay comunidades que lo soporten. Comunidades para jugar, uno se queda más para coleccionismo porque no hay suficiente gente interesada en jugarlo o no encuentran un espacio adecuado o lo que sea, ¿no? Lo que antes era cultura friki o cultura de pocos, ahora ya es cultura popular y esto se ha normalizado. Entonces antes éramos pocos los que nos interesaba esto y los que nos atrevíamos a decir que nos gustaba. Ahora yo he visto a chiquillos diciendo que no, más friki soy yo que tú, cuando antes decir que alguien era friki era casi un insulto, ¿no? Entonces ese cambio ha aparecido y por eso ahora pues esto prolifera tanto. En cuanto a Canarias, sí, o sea, los lanzamientos mínimo, por norma general se suelen retrasar mínimo una semana. El perfil de jugador, aunque se vaya expandiendo, se vaya ampliando, es limitado, no es lo mismo que un juego familiar, un pelusa. Esto explota, esto se vende para todo el mundo, para todas las familias, es muy abierto. Los juegos de cartas siguen siendo un poquito nicho. Las cartas, un sencillo formato que envuelve aventuras de todo tipo y por ello conquista a públicos diversos, llegando a convertirse en los reyes de los juegos de mesa. Bueno, imagino que esto puede jugar toda la familia, pero ¿cómo se juega? Explícanos, lo más importante. Bereber tiene dos modos de juego, para partidas cortas y para partidas largas. Depende del modo de juego, el objetivo suele ser uno u otro. Pero al fin y al cabo, el resumen es que tienes que hacer que tu reserva natural, que es el espacio que tienes frente a ti en el juego, tenga más animales endémicos. En un modo de juego necesitas 5 animales endémicos de una reserva de 8 parcelas para ganar, y en el otro modo de juego no hay límite de cartas y es a 10 rondas, y necesitas ser la persona con la mayor cantidad de puntos de especies endémicas, porque
y endémicas suman y las invasoras restan puntos. Bueno, Kilian, y te quería preguntar también, ¿cómo ves el sector de los juegos de mesa, ¿no? Porque parece como que es un tipo de juego que continúa generación tras generación. ¿Cómo encuentras el sector ahora mismo? El sector de los juegos de mesa, como todo aquí en la vida, cada cosa tiene su propio mundo. Entonces, sí es verdad que detrás de lo que son los juegos de mesa hay una variedad sin fin de ellos. Hay muchísimas formas de jugar, desde solitario, en pareja o en grandes grupos. Y, no sé, al final era un sector que me interesaba bastante, no solo por mi afinidad hacia él como jugador, sino por mi faceta de ilustrador y las ganas que tengo de crear, ¿sabes? De no solo poder dibujar, sino de hacer algo con lo que dibujas, de poder utilizarlo para algo más que una ilustración, que también tiene su aquel, pero bueno, y así me metí en el sector. En materia de juegos de mesa, algunos se quedaron en el parchís, el Monopoly o el Trivial, pero hay mucho más. He jugado juegos muy raros que he dicho, pero ¿a quién se le ocurre esta idea de llevarlo a un juego, no? Lo cierto es que el sector ha experimentado un auge. De hecho, las editoriales de juegos de mesa españolas al mes sacan muchísimos juegos y eso es porque hay demanda, han crecido el número de autores que han ido surgiendo, que lanzan sus prototipos y luego los juegos y se exportan fuera, a otros países se traducen. Por lo tanto, es evidente que ha vuelto el interés por sentarse alrededor de una mesa y disfrutar con calma de este tipo de ocio. Vemos en los juegos de mesa que tienen una capacidad única de conectar personas de forma real y eso es algo que no pueden hacer, por ejemplo, los videojuegos o las redes sociales, ¿no? Al final, cuando estás jugando con alguien, estás compartiendo ese momento de forma presencial, te estás riendo, hablando y al final conectas, es una forma de conectar personas y es lo que nosotros queremos hacer con Juégame. Juégame es una asociación que reúne a personas de todas las edades y condiciones. Por ejemplo, nuestras noches de juegos van unas 160 personas, ¿no? Y todavía se nos quedan en reserva mucha gente que quiere participar. Si vienes solo, pues te vamos a sentar con gente para que la conozcas y nosotros te explicamos los juegos de mesa para que tú no tengas que preocuparte de nada, solo de divertirte y de intentar conocer gente, ¿no? Al mismo tiempo. El hecho de que diferentes generaciones pueden sentarse a la misma mesa, ¿no? y jugar, yo creo que es algo muy guay, ¿no? Algo diferente a otros hobbies, ¿no? Que están como más, digamos, sectorizados o agrupados por edades. Y aunque no es lo habitual, el pique aquí entre jugadores también existe. Cuando terminas, a lo mejor hay alguna que otra persona que sí que lo lleva un poco más allá, pero luego al siguiente día ya vuelve tranquilo y ya vuelve a empezar todo, ¿no? Tiene ese rollo que está bien también. ¿Y tu relación con la inteligencia artificial cómo es? ¿Cómo la ves? Yo la utilizo lo que se tiene que utilizar. Al final el mundo avanza y uno se tiene que adaptar, eso es lo que considero. No la utilizo para mis ilustraciones, para maquetar, ni nada por el estilo. Al final yo como artista pues me gusta hacer ese tipo de cosas, pero sí la utilizo como la puedo utilizar una persona general, ¿no? Como para hacer resumen de algo, como buscador en ciertos casos, pero más allá de eso, bueno, yo soy propia IA. Y en tu profesión en concreto, Kilian, ¿cómo está la inteligencia artificial? ¿La ves como una amenaza? ¿La ves como una ayuda? Yo creo que al final tú has puesto los dos puntos de vista sobre la mesa. Puede ser una amenaza, puede ser una ayuda, depende de cómo quiera verlo la persona que lo observe. En mi caso, como dije antes, yo intento adaptarme a ello. Si lo tengo que buscar como una ayuda para resolverme algún tipo de cuestión que tenga, hacerme un resumen breve de algo que necesito o lo que sea, siempre lo utilizaré. Ahora, a mí, personalmente, me gusta regular. Por ejemplo, si tengo que escribir un correo, un mensaje, siempre lo voy a escribir yo. Si tengo que hacer una ilustración, siempre la voy a hacer yo. Si tengo que buscar alguna referencia, hay miles de páginas donde buscar referencias, miles de juegos de mesa a los que jugar, donde inspirarte. Entonces, cuestión de la IA, yo creo que debería ser más una ayuda, más que nada por el tema de adaptarnos a las cosas que se vienen. Pero bueno, también que la considero una amenaza. Al final hay que regular su uso uno mismo personal y con lo que se sienta contento. Yo al final me siento contento con eso, usándola para buscar información y del resto pues creando con mi propia mano. La inteligencia artificial en el arte ha supuesto un desafío para la creatividad, aunque desde hace décadas festivales como Art Futura ha investigado sobre el arte generativo. Creaciones donde el artista no produce directamente la obra, sino que diseña un sistema que es capaz de generar resultados autónomos, variables e incluso impredecibles. Digamos que el artista crea las condiciones para que su obra suceda. En ese territorio se mueve la artista Sofía Crespo. Su trabajo investiga la vida artificial a través de redes neuronales y sistemas de reconocimiento de imágenes. Crespo define esta serie como el libro de historia natural que nunca existió.
A primera vista, sus imágenes recuerdan a ilustraciones científicas del siglo XVIII, pero al acercarnos descubrimos criaturas imposibles. Estas creaciones no son del agrado de David Hockney, por ejemplo, que ve una amenaza en la autenticidad del proceso creativo y asegura que el artista debe estar ligado a su realidad, pero ¿no son estas imágenes más definitorias de la actualidad del siglo XXI que cualquier otra? Jenny Saville, una de las artistas más cotizadas del momento, defiende reiteradamente la pintura como un espacio de resistencia frente a la automatización. Aunque no siempre menciona a la inteligencia artificial, se posiciona contra la deshumanización del proceso artístico. Pero tal vez lo uno no esté reñido con lo otro. Un ejemplo de ello lo vemos en Canarias con el colectivo PSJM, que nos propone una revisión contemporánea del indigenismo canario, un movimiento de vanguardia surgido en los años 30 en la escuela de Luján Pérez. Cintia y Pablo reinterpretan el tipo étnico canario utilizando datos genéticos reales y transformándolos en pinturas mediante IA para posteriormente reinterpretarlos a mano. El resultado es una fusión entre tecnología y pintura tradicional que reflexiona sobre la identidad del territorio y la precariedad laboral. Algo similar es la propuesta de Magnolia Soto Pérez, Prompt de Tourist Gate, donde imágenes generadas a partir de prompts construyen personas y paisajes que nunca han existido. Un álbum inquietante que nos enfrenta a una mirada crítica sobre el consumo global y la explotación del territorio. Quizá la pregunta ya no sea si la inteligencia artificial puede hacer arte, sino cómo los artistas del presente la utilizan para seguir hablando con nuevas herramientas de lo más antiguo, quiénes somos, cómo habitamos el mundo y qué huella dejamos en él. Y como ilustrador, como dibujante, ¿esto es un negocio viable? ¿Es mejor o tiene más salidas, por ejemplo, que el cómic, que las portadas? En el arte en general es un poco complicado ganarse la vida. Yo considero que está bien diversificar, no solo, bueno, si yo pudiera hacer cómics también los haría, quiero seguir sacando juegos de mesa, quiero seguir sacando otro tipo de proyectos y diversificar un poco. Depende de lo bueno que sea tu cómic o tus portadas o tu juego de mesa. Al final no solo es intentarlo y aventurarse, sino de lo complicado que ya puede ser eso. Lo realmente complicado es mantenerse, ser un poco constante, seguir sacando nuevas cosas. Hola Javi, buenos días. Hola Miquel, ¿qué tal? Estaba pensando, para Navidades quería hacer un regalo especial. Tenía ahí una guitarra medio vieja, ¿tú podrías dibujármela y así la regalo, que quede algo bonito? Sí, sin problema, si es una guitarra, sin problema. Hola, buenos días Javi, de nuevo. Buenas. Mira, que en vez de la guitarra tú podrías pintarme un skate viejo que tengo por ahí. Venga, vale, lo podemos cambiar todavía. Oye Javi, mira, el skate y la guitarra no lo veo. ¿Tú podrías hacerme un dibujo personalizado, así, algo de tu estilo? A ver, Mick, que yo te dibujo lo que tú quieras. Sobre todo cuando se está empezando, te llegan todo tipo de encargos, pero una vez ya llevas un recorrido, te vas especializando en un sector concreto y demás, el tipo de clientes que te llega es más el que quieres. Ser ilustrador es muchas cosas, es investigar, crear, sacar y lo que lleva, los sentimientos que lleva dentro y plasmarlos en la ilustración. Todos conocemos lo que hace un ilustrador, pero hay muchos más campos donde poder desarrollar el trabajo de ustedes. Puedes adentrarte en lo que es en el mundo de audiovisual, el mundo del cine, como concept artist, hacer storyboard, en el mundo de las aplicaciones web, por ejemplo, o del diseño de web, en el mundo de la animación. Hay todo un campo para poder encontrar salida. El asunto es tocar puertas, moverse, no estar quieto. Las redes sociales, Javi, también les ayudan, ¿no? Y sobre todo en un contexto como el de Canarias, para que se les conozca fuera de aquí, que les lleguen trabajos también fuera de nuestras islas. Somos más visibles y precisamente la mayoría del trabajo viene de fuera.
tanto del extranjero como de península. ¿Le das clases a niños? ¿Qué significa explicarle a los niños qué es ser ilustrador, qué es hacer una ilustración? Elaboran esa capacidad de hacer las cosas despacio, con tranquilidad y demás. Bueno, y los padres también han visto que tienen esa creatividad, los hijos tienen esa creatividad, esa capacidad de sacar los mundos que tienen en su interior y poder plasmarlos en sus historias, en sus dibujos y demás. Había una película que se llamaba Dragonheart. Fíjate. ¿Ves ese grupo de estrellas? Conozco esas estrellas. Y sobre todo me aficioné a leer fantasía, libros de dragones y demás. Y recuerdo que incluso venía a este sitio, a la biblioteca de Telde, y la mayoría de libros que conseguía para leer eran aquí. Yo veía esas portadas y decía, yo quiero aprender a hacer esto y hacer esto algún día, quiero hacer portadas para libros algún día. Y mira, y al final lo he conseguido. Háblanos de tus planes de futuro. Nos acabas de adelantar algo, pero ¿habrá segunda parte? ¿Tienes versión extendida? ¿Qué? Sí, tengo varios planes con Bereber, tengo bastantes cosas que quiero seguir sacando, entonces de momento tenemos Bereber para el rato. Y así lo que tengo ahora mismo, pues la segunda edición del juego, que está guay, hubieron algunos cambios con respecto a la primera, siempre mejor. Tengo también ilustraciones, ¿no?, que vendo como parte, estilo merchandising, y un tapete que representa la reserva natural, que en principio no hace falta jugar con él, solo tienes que poner las cartas. Y bueno, ahora la nueva adquisición o el nuevo proyecto que se va a sacar probablemente dentro de poco es el sobrecito de expansión, es una edición especial donde incluyen 10 animales endémicos que ya aparecen en el juego base, pero con nuevas ilustraciones, nuevos puntos de especie y nuevas habilidades, porque no lo comenté antes, pero las cartas de los animales tienen todas habilidades que interactúan entre ellas, hacen sinergias y combos, y estas habilidades están un poco pensadas según la personalidad del animal. Si es más huidizo, pues tendrá una habilidad más enfocada a huir, otra más a atacar. Y bueno, eso, el sobrecito, contento, la verdad. Enhorabuena, Kilian, por este trabajo. Mucha suerte en los proyectos que están por venir y te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Somos Cultura. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Lo he pasado muy bien. Gracias también a la Fundación DISA, como siempre, y ustedes se quedan con la recomendación del día. Esta semana recomendamos Campeones, pero no la serie que todo el mundo llama Oliver y Benji y que fue un éxito inmenso a finales del siglo XX, sino el juego de cartas basado en ella. Un juego de cartas creado en Lanzarote por la compañía Big Games. Da igual que tengas el mejor producto del mercado, si no tienes una publicidad que lo avale, no funciona porque no es conocido. Una vez que ese producto es conocido, digamos ya es que sea divertido, que tenga un gancho a un tipo de público concreto, o sea que te enfoques a un público. Y ese público de momento responde bien a este y a otros juegos creados por Big Games. Actualmente está especializado, realmente tiene dos ramas. Sería la rama de familiar, en la que digamos que es para todo tipo de público casual, o público, digámoslo así, más friki, que yo me considero, que es más un público que se centra en jugar juegos de mesa, más de nicho. Juegos diseñados aquí en Canarias, producto local con tirón internacional. Casi parece sacado de una película de las que suele recomendar el siempre sorprendente Benjamín Santana. Ya que estamos hablando de juegos de mesa, de trucos y de trileros, vamos a repasar la obra de un director que siempre ha conseguido transportarnos a su propio universo y tal vez a planetas que no conocemos. Y todo eso gracias a la magia de los efectos especiales y el cine. ¿Quién sino James Cameron sería capaz de crear un universo y una figura icónica del cine moderno con su segunda película? Terminator sentó las bases de una mitología que aún hoy intentan alargar con nuevas continuaciones, y para Arnold Schwarzenegger supone sin duda uno de sus papeles más recordados. ¿Quién te ha enviado? Tú mismo, dentro de 35 años. Pero más éxito consiguió aún con su segunda parte, Terminator 2, que ya dejó claro que si Cameron no tenía lo que necesitaba en el apartado de efectos especiales, directamente lo inventaría. Y más segundas partes para enmarcar, la de Alien, que abriría un debate aún hoy no resuelto. ¿Es mejor la visión de Ridley Scott, basado en el miedo a lo desconocido, o la de James Cameron, una montaña rusa llena de acción, belicismo y muerte?
Obsesionado con los fondos marinos, una de sus películas menos recordadas y entendidas fue The Abyss, una historia que ya adelantaba la violencia de ciertos humanos frente a mundos alienígenas y desconocidos. Y para demostrar que él podía con cualquier género, nos regaló una comedia, Mentiras arriesgadas, eso sí, haciendo su película más cara hasta la fecha y creando secuencias históricas, no solamente a base de explosiones, también de puro humor corporal, gracias a la ayuda de Jamie Lee Curtis. Estoy volando. Pero aún le faltaba coronarse rey del mundo, y eso lo consiguió con otra historia de amor, la historia de un barco y un naufragio que cosechó premios y millones a patadas, tantos como para convertir Titanic en la película más taquillera de la historia del cine. Tienes corazón fuerte. Y si ya ha dirigido la película de más éxito mundial, ¿por qué no dirigir no una, sino 4 más? El estreno de Avatar en 2009 supuso una revolución, la confirmación de que el sistema 3D solo valía la pena cuando Cameron lo firma. Y ahora vuelve para llevarse de nuevo la Navidad y el dinero de los espectadores con Avatar, Fuego y Ceniza, tercera entrega de un mundo que fuera de los cines y sin los efectos tridimensionales parece que no merece la pena. Ahí estaremos sus fieles que, aunque aplaudimos la coherencia y espectacularidad de un universo imaginario, echamos de menos su visión en otras historias. Habrá que esperar porque todavía quedan por rodarse Avatar 4 y 5. Su futuro, como siempre, depende del éxito en taquilla. Volvemos a nuestro mundo y a los estrenos con una historia masculina y tóxica, una historia de un director especializado también en crear sus propias atmósferas. ¿Hay algún modo de mantener vivo el amor? Tras la consagración a nivel mundial con su primera película, Piernas Largas, y el recibimiento más tímido de The Monkey, Osgood Perkins vuelve a la carga con Keeper. La protagonista, una pareja que pasan un fin de semana en una cabaña aislada. Las extrañas apariciones crean un clima de esquizofrenia con terribles consecuencias. La crítica insiste, mucho humo tras este realizador, pero poco contenido. ¿Por qué mataste a ese hombre? Y como no hay 2 sin 3, ya podemos ver en cines el nuevo trabajo de otro realizador bastante conocido, esta vez francés, con una visión única y una carrera extraordinaria. François Ozon se atreve ahora con El extranjero, la obra de Albert Camus. Sin embargo, la crítica no se encuentra entusiasmada con la nueva versión de este clásico literario. Todo el mundo tiene secretos. Es la tercera. Seguimos en Francia, pero con una estrella netamente norteamericana. Jodie Foster es la protagonista de Vida Privada, una historia de suspense en la que interpreta a una psiquiatra que sospecha que una de sus pacientes ha sido asesinada. Críticas también mediocres para esta película de Rebecca Slotowski. ¿Cree que soy responsable de la muerte de su madre? Y no se preocupen los que busquen algo más ligero para los niños. Estamos en plena Navidad y se estrenan 2 títulos estrechamente ligados a las fiestas. Misión Santa, que nos llega de Estados Unidos, contando cómo las nuevas tecnologías ayudan pero también complican el trabajo de Papá Noel. Y La Gran Navidad de los Animales, que nos llega de Francia y Alemania, cine de autor para los más pequeñitos, con 5 historias independientes para no cansar su atención. Nos vemos a comienzos del próximo año, justo cuando empieza la temporada del glamour y los premios, que pasen unas navidades muy cinematográficas. Adiós. Nos vamos y además lo hacemos ya hasta el año que viene. En enero volveremos con más cultura, más entrevistas y más música. Ahora toca disfrutar de estas fechas y celebrarlas también, cómo no, con Cultura Canaria. Este villancico canario, interpretado por el grupo Achamán y compuesto por Luis Morera, es nuestra forma de desearles que tengan unas fiestas maravillosas y que nos volvamos a ver ya en 2026. Ahora llamaron al niño que vino del cielo, reinó la alegría, es la noche buena decía, decía la noche buena decía, decía la noche buena decía, de cada isla vinieron
bajaron del campo.